Muy buenas noches. Bueno, hoy martes vamos a analizar los saldos del último informe de gobierno. Unos dicen que fue el primero, otros el tercero, otros el quién sabe qué número. En fin, del último informe de gobierno del presidente López Obrador este pasado domingo. Como siempre, todos los martes me acompaña Carlos Bravo. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Buenas noches. Paula Sofía Vázquez. Buenas noches, Leo. Buenas noches. Y Gibran Ramírez. ¿Cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. Leo, compañeros. Tengo que confesar, Gibran, que estoy muy contento porque, fíjate, de acuerdo al presidente, la cuarta transformación ya es una realidad. En México ya se logró la separación del poder económico del poder político. Sí. El gobierno nos representa a todos. Ya tenemos un auténtico Estado de Derecho. El poder ejecutivo ya no interviene en los otros poderes, ni se entromete en las decisiones de órganos autónomos, ni interviene en los sindicatos y partidos, y se acabaron los fraudes electorales. Ahora las elecciones son limpias y libres. ¡Qué maravilla, hombre! Dios mío, lo que se ha logrado En 9 meses. en 9 meses, en lo que dura un embarazo. Cambió radicalmente este país, Gibran. Hay que celebrarlo, man. Hombre, pues lo dirás de broma, pero si a mí me hubieran dicho, cuando nos estaba jugando las contras Televisa en el desafuero, en el 2005 o en el 2006, después del fraude de Calderón, que íbamos a estar así, después de 9 meses de gobierno de López Obrador, muchos años después, yo no creería que las cosas pudieran ir tan bien, que la relación con los empresarios estuviera normalizada, que pudiéramos tener un diálogo con el Consejo Coordinador Empresarial en la conferencia mañanera del presidente y que además respaldaran cosas tan radicales como cambiar el sistema de compras públicas. Ese hecho es irrefutable. La centralización, todo el sistema de compras públicas en el que se montaba el maridaje del poder económico y el poder político, se acabó. Ha traído sus problemas de desabasto, de retraso en los libros de texto gratuitos, pero se acabó y de eso podemos decir que es un hecho. El Estado de Derecho es un Estado de Derecho embrionario. El presidente dijo que ya hay y que queremos que se generalice. Desde luego que lo hay en acciones concretas, en regiones del Estado. La más clara es el combate al huachicol y participó toda la población mexicana que se vio afectada y que vio ahí un pico de popularidad del presidente, porque se suspendió la racionalidad económica, la de Calderón y Peña Nieto, que decían, nos sale más barato que se roben el combustible y seguir transportándolo por ductos que hacer un combate frontal. El presidente se atrevió a dar esa batalla por el Estado de Derecho y llegó a popularidad del 95% en ese lance. Es porque la gente lo nota. No interviene en los otros poderes, no va debajo de la mesa haciendo componendas, sino que da un debate frontal en la mañanera, con órganos autónomos, con el Poder Judicial, como en una democracia se tiene que hacer. Ojalá que este diálogo se volviera un diálogo mucho más republicano y que transitara otros espacios como la Cámara de Diputados. A mí me habría gustado verlo ahí. A ver, va. El gobierno no hace fraudes electorales, hay que ver. Y hay otras cosas que cambiar. No ha habido masacres del propio gobierno. Yo creo que ese es un cambio sensible. Se tiene que cuidar. No estamos exentos de que eso pase todavía, pero no ha habido. Y eso quiere decir que se ha puesto un cuidado en la inercia institucional que traían las corporaciones. Paula, tú también estás... No, has sido... creo que, primero, creo que desde hace muchos años un informe dejó de ser una sucesión de datos duros como se daban hace algunos años, ¿no? O sea, creo que el informe desde hace muchos años, una tradición que no inauguró Andrés Manuel López Obrador y que no inauguró, es un acto político. Y es un acto político que desde que no se presenta en el Congreso, es un acto que en realidad es un informe en el que uno invita a quien quiere, dice un poco lo que quiere, hace, o sea, es desde que se No hay modificó. rendición de cuentas en algún No, sentido. dejó de ser eso desde que... La glosa sí. Bueno, nunca fue. No, siempre ha sido un acto Sí. político y protocolario. Sí. El informe que se entrega en la Cámara de Diputados es distinto. Creo que el informe que rinden los secretarios ante las cámaras, ahí está en realidad... Las comparecencias. Las comparecencias, creo que ahí está en realidad... Que ya nadie las pela, Nadie las pelas. No, La verdad. pero esto siempre ha sido un acto político protocolario. Sí. O
O sea, a mí me da me parece simpático que ahorita los que llevaron años de informes priistas, ya años de informes de Calderón en el Auditorio Nacional y años de... Sí. Hoy vengan muy indignados a decir, es que este informe no fue informe. Ninguno ha sido informe. No, o sea, ninguno. Creo que en ese sentido... No ha sido mi caso, yo siempre he sido muy crítico. No podemos esperar otra cosa que no fuera una gran mañanera. Una mañanera, un compilado de mañaneras. ¿No me parece un poco pasado de tintas esta declaración de que ya en 9 meses se ha logrado todo esto? Y en ese caso creo que, a ver, fuera de la retórica que tiene que estar en un informe de ese tipo, creo que efectivamente sí hay un cambio en el andamiaje que está pasando, me parece, de forma necesaria, por un desmantelamiento del andamiaje existente, no siempre hecho de la mejor manera, no siempre hecho con el mejor análisis, pero creo que efectivamente lo que sí queda muy claro es que hay una nueva forma de ejercer el poder y que esa forma de ejercer el poder está haciendo las cosas de forma distinta, con personajes distintos. Y incluso esta manera de presentar el informe pues es una evidencia más de que van a hacer las cosas distintas, van a hacer las cosas diferentes. Y sí hay ciertas cosas que se tienen que celebrar, hay ciertas cosas en las que uno lo que está vislumbrando es para dónde van las cosas. Y hay otras en las que lo único que sabemos es que no van como iban antes, ¿no? Carlos. Perdón, Leo, pero a mí sí me gana la risa, la verdad, con lo que estabas diciendo. Bueno, lo que estaba diciendo no lo dije yo, lo dijo el presidente. Estabas recuperando. Sí. Yo quisiera empezar retomando un punto de Gibran y un punto de Paula Sofía. Creo que el informe fue deslucido en parte porque el presidente desperdició la magnífica oportunidad que hubiera sido restaurar la normalidad republicana e ir a rendir su informe al Congreso como debe ser. Creo que en efecto es verdad que como acto, como ritual, no es una cosa de rendición de cuentas rigurosa, puntual, pero sí es una manera de escenificar la rendición de cuentas. Creo que importa. Además, este gobierno ha sido particularmente meticuloso en recuperar los símbolos del poder, y creo que esta fue una oportunidad perdida. Un informe en el Congreso, escuchando, digamos, a los líderes de las bancadas parlamentarias, permitiendo que se expresara la disidencia, le hubiera hecho mucha más justicia a la idea de que México ya cambió que hacer un informe atrincherado en un patio de Palacio Nacional con una serie de invitados electos. Nada más, Carlos, esa fue una lucha que durante mucho tiempo la izquierda dio por regresar al presidente al Congreso y que se le pudiera hacer preguntas, que hubiera cierto debate. O sea, yo creo que era una oportunidad para recuperar esa normalidad republicana. Pero hubiera sido mejor. En fin, no la tomó, ¿no? Sí. También me sorprende porque creo que hubiera sido un acto donde el presidente hubiera podido dar la cara a esas oposiciones que denominó moralmente derrotadas, ¿no? Creo que las oposiciones en efecto están muy disminuidas, muy débiles, y el hecho de que el presidente no vaya y se presente enfrente de ellos, pues de alguna manera a mí me hace un poco de cortocircuito cuando de lejos les dice están moralmente derrotadas, pero prefiero no sentarme en la mesa con ustedes o no estar en el mismo recinto para escuchar sus réplicas. Ahora, más allá de que el presidente es en efecto un extraordinario comunicador, la verdad es que no es un orador particularmente memorable. Me parece que su discurso fue desordenado, le faltó de alguna manera como impulso. En efecto, yo estoy de acuerdo con lo que decía Paula, el informe nunca ha sido eso que de pronto la gente quisiera que fuera. Sin embargo, para hacer, digamos, este diagnóstico de una suerte como de nuevo paraíso, si las cosas están tan bien como el presidente dice, pues se echa de menos un recuento un poco más puntual de esos resultados, ¿no? Animal Político publicó el día de ayer un par de notas muy interesantes, una de ellas pues revisando qué tan ciertas eran cosas que dijo el presidente, por ejemplo, respecto a la inversión extranjera. Él dijo que era la más alta para un primer semestre. No es la más alta. Es alta, pero no es la más alta. Después, en el robo de combustible, dijo que se había terminado con él. No se ha terminado con él. De hecho, los datos oficiales de Pemex dicen que en cuanto a número de tomas clandestinas, se ha reducido en un 20%. El presidente también presumió la creación de empleos,
cuando en realidad los datos oficiales nos dicen que ha sido de las más bajas de los últimos años. Presumió la producción petrolera, que todos sabemos que ha caído, no solamente en términos absolutos, sino también en términos de recaudación. Habló de jóvenes construyendo futuro, el número de becarios. No podemos saber, hay muchas cosas que dijo el presidente. Pero en eso también hay que decirlo. No hay información pública oficial disponible para poder corroborarlo. Entonces, amigos, a mí si fuera cierto que vamos también, como dice el presidente, pues sería muy bueno que eso pudiera ser corroborado por algo más que un acto de fe. Ahora, sí hay que decir que todos los presidentes resaltan lo bueno Eso y minimizan o tuercen a veces los números para matizar para las cosas que no se le han dado. Es cierto, ¿no? pero ahí en ese sentido, si López vas a Obrador, presumir qué bien vas, pues ponnos, digamos, el cuerpo de la evidencia completo sobre la mesa o remítenos a donde podemos corroborarlo. Pero es que estás pidiendo algo que no va a suceder en este la sexenio. información pública sí debería suceder. En este sexenio que no va a ocurrir. No va a haber que se paren en una mañanera a dar cifras y datos duros. O sea, creo que ya a 9 meses, por lo menos de esas cosas deberíamos estar. Pero yo no me voy a resignar a que el presidente diga cosas que no tengan fundamento. A ver, Gibran. No tienen la información. Primero, el informe pública. no fue deslucido, fue frugal, fue austero y por eso tal vez saca de onda no tener pantallotas, alfombras, grandes... En eso ha sido consistente López Obrador. En eso ha sido muy consistente. La imagen de austeridad y de que el poder está concentrado en él, porque él es el único... La silla, el poder es una silla, Entonces, la silla del presidente. Sí, señor. Punto. No hay nadie más. El poder ejecutivo federal, claro. El poder ejecutivo federal recae en la persona del presidente de la República, pues así dice la Constitución. No esperábamos que fuera distinto. No fue un informe atrincherado de ninguna manera. Es más, desde que Fox dejó de dar discursos en la Cámara, fue el primer informe que no estuvo rodeado de vallas y de policías para impedir que la gente se acercara a decenas o centenas de metros. Esa es una diferencia, yo diría que también muy sensible. Muchas sillas vacías. Estoy de acuerdo. Por cierto, al principio sí, estoy de acuerdo con Carlos en que a mí me habría gustado ver al presidente visitando el Congreso, dando un debate. También entiendo que no lo haya hecho, porque una oposición moralmente derrotada no va a dar un debate programático. No. Va a hacer caos y a dar una imagen de caos en la que quieren que esté el presidente, cuando lo que estamos fundando es una nueva normalidad. Igual de caos que hizo la izquierda durante tantos años. Una nueva normalidad Gibran. Política. Empezó Pues sí, esto con Porfirio Muñoz Ledo interpelando al presidente Miguel de la Madrid. No es cierto. Un diputado vestido con una máscara de puerco. Rascón, creo que fue Marco Rascón. Sí, pues, pero ahí no se suspendió el informe. El informe se suspendió cuando Vicente Fox, en una andanada de ataques antidemocráticos, quería impedir el derecho de López Obrador para competir. Ahí es donde se rompió, no antes. Lo de antes era pluralidad. Pero le tiene miedo López Obrador ir a debatir con la oposición, porque la oposición se va a portar mal. No, seguro que miedo. Ese es tu argumento. Seguro que miedo no es, porque debate todas las mañanas. Enfrenta los argumentos. Eso no es debate. Esto es debate. A ver, debate. Yo no creo que ni siquiera. Que venga acá y debata. A ver si se atreviera. Bueno, sí, si lo interrumpes así como me interrumpes a mí, pues desde luego no va a venir nunca. ¿Por qué no se va a interrumpir? Pues no, porque uno debe dejar a los demás dar sus argumentos. Bueno, siempre los también a la oposición. Desde luego. Hay que escucharlos. Hubo un diálogo muy fluido, incluso ríspido, entre la bancada de Morena y el PAN, que interrumpió hasta el último minuto al coordinador de la mayoría parlamentaria en el Senado. Si eso no es pluralidad, si eso no es que se escuchen los contrarios... Antier hacían exactamente lo mismo ustedes. Pues sí, nadie lo está reclamando. Está reconociendo que esa pluralidad no creo que ni se siquiera expresa, se haya efectivamente. pensado en Está opciones. bien, no lo estoy reclamando. Está bien, está perfectamente bien que se haga. Ahora, yo creo que hay logros irrefutables para decir que este país en varias cosas ha cambiado. Hay una nueva política social muy distinta, aun si se toman en cuenta las variaciones detectadas en las cifras que expuso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es la política social más grande de la historia de este país. Hay un aumento en el salario que no se daba hace más de 30 años.
hay la construcción de dos instituciones diferentes para gestionar la paz y el bienestar, que son la Guardia Nacional y el Instituto de Salud para el Bienestar. Hay empleos que si no les quieren decir empleos, está bien, si no los quieren reconocer, pero esos empleos de que habló el presidente están respaldados por registros en el IMSS, así sea de gente en jóvenes construyendo el futuro, porque se les da una afiliación, una ocupación y una retribución, y eso se llama trabajo, aunque no lo quieran reconocer. A ver, yo soy de los que siempre he dicho que un gobierno tiene claroscuros. Sí. Bueno, y hay una desde recuperación. Luego que hay cosas que ha hecho bien hay una recuperación. Por cierto, las neoliberales. Son cosas. El libre comercio, disciplina fiscal. Subir el salario mínimo, ¿qué neoliberal? No, bueno, eso también. Fíjate que eso yo lo he escrito y lo acepto. Es una moderación de tu neoliberalismo, sí. No, te voy a decir, porque el salario mínimo se ve rezagado con respecto a la productividad marginal del trabajo. Había una brecha el salario que permitía. Promedio. Por eso. El salario promedio en México. Por eso sí se había posibilidad de subir el salario mínimo sin que eso generara inflación. Así es. Y no se había hecho hasta pero este en fin, gobierno. Va Paula, porque si no nos... Bueno, sí hay una recuperación de los campos de Pemex, y eso también se puede ver en la información de Pemex. Hay 22 campos que estarán produciendo en menos de 3 años, que están avanzando las labores en todos esos campos. Es la primera acción en 3 años. de reproducción de la capacidad de Pemex de extraer el petróleo. Ya Gibran puso las cosas positivas. No. ¿Qué más? ¿Positivas, negativas? Me parece un poco complicado decir qué es positivo y qué es negativo a partir de lo que viene en el informe, sí, porque la dinámica de comunicación en general de este gobierno nos ha hecho ir aquilatando o criticando las acciones de forma parcial. Entonces, en este caso, es como un gran recuento de cosas que ya están discutidas. Creo que esa es una de las cosas que cambia en esta lógica del informe, es, pues no, nada nuevo, porque lo que estaba mal ya lo sabíamos que estaba mal, lo que estaba bien ya sabíamos que estaba bien, ya todo esto ya lo discutimos. Me parece que si hay acciones que se tienen, que se aquilataron en su momento, se tienen que reaquilatar en este momento. Correcto. Y que lo que sigue siendo debatible, y la única cosa que me gustaría como poner sobre la mesa es, yo no recuerdo en ningún otro informe, igual y lo que me falla es la memoria, que un presidente se haya atrevido a admitir que hay ciertas cosas que no van bien y que lo haya dicho así puntualmente, decir, en el tema de seguridad no vamos bien, y en el tema de combate de delincuencia no vamos bien, y en el tema de desabasto hay un problema. Desabasto de medicina. Eso a mí me parece valioso. Me parece valioso que esto se diga en un informe. Porque dices, quieres lo bueno, quieres lo malo, no nos vamos a echar por las porras. Me parece muy bien que digan, estas son cosas en las que seguimos. ¿Lo viste equilibrado en ese sentido? Pues me parece muy bien. ¿Equilibrado? No, pero me parece muy bien que salgan a decir cosas... Por lo menos cosas matices. que son evidentes. Yo creo que... yo sí recuerdo otros, digamos, además, miren, vamos a empezar como por una verdad obvia. 9 meses es muy poco tiempo para reportar resultados. Ocurre, sin embargo, que el presidente se sube él mismo la vara cuando dice, ya cambió, bueno, entonces uno esperaría una luz de resultados que no puede haber en 9 meses, ¿no? Entiendo que retóricamente hay que construir el cambio, escenificarlo con palabras, pero claramente 9 meses no dan para reportar resultados que correspondan con esa retórica triunfalista de que México ya es otro que tiene el presidente. Ahora, sí me parece digno de hacer notar que hay 2 temas muy serios, 2 problemas graves, violencia y economía, que bueno, sí, el presidente, sobre todo en el tema de violencia, reconoce, digamos, con la boca chica que es un pendiente, y creo que, digamos, la gravedad de la situación ameritaría más que simplemente ponerlo en la listita de las cosas que quedan por hacer. Al mismo tiempo, creo que hay un avance muy importante en el tema de desaparecidos, que hay que reconocer, y que lamento que el presidente no haya subrayado más. La Comisión para Personas Desaparecidas está haciendo cosas muy importantes, pero en el tema de la violencia, en los resultados de la Guardia Civil, creo que el balance es francamente muy malo, y sobre todo, no veo hacia adelante nada que nos permitiera pensar que la tendencia va a terminar. Y en el tema del crecimiento económico y la cosa que ha dicho el presidente de que, bueno, la obsesión tecnocrática y neoliberal con las cifras, pues también me preocupa, porque claramente veo que cuando las cifras lo favorecen, el presidente echa mano de ellas.
y cuando no lo favorecen las trivializa, las descalifica. O sea, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿A quién vamos a engañar? Es que estás descubriendo el agua No, tibia. déjame ¿Estás terminar. diciendo que el presidente es un político? Pues No. sí, es un político. No, pero esta Eso cuestión- hacen los políticos. No, Leo, pero El sí informe hay una era diferencia. político. O sea, hay No una son parte- académicos. No, Leo, pero decir que lo el están crecimiento presentando no Oxfam. importa... No, yo estoy de acuerdo que es una barbaridad. Es una barbaridad. Y yo no recuerdo a ningún otro disparate. presidente llegar a ese extremo. Sí. Se puede decir, aquí falta trabajo, aquí vamos a hacer Dijo que otras no era lo cosas. principal. Yo Dijo entiendo que el no presidente importaba. no convierta los temas negativos en el centro de su informe. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir que no importa. O que, Sí, que no es su estoy de prioridad, acuerdo. algo que es muy importante. Ningún presidente había visto con tanto desdén algo que el propio López Obrador, Claro. cuando era candidato de oposición, cuando fue jefe de gobierno, sin crecimiento es muy difícil No, que no, haya no. desarrollo. A ver, se la pasó criticando al periodo neoliberal por crecer al 2%. Decía, hombre, qué mediocre, qué mal crecimiento económico. Ahora que ni tenemos ese 2% y estamos en 0%, pues resulta que el crecimiento económico no es Una importante. cosa es que el presidente sea Pues, un ¿qué político estás como diciendo? todos Pues que es político. y trate de hacer menos, pero yo creo que hay límites y hay cosas que sí tenemos que notar, aunque entendamos por qué lo hace, descalificar la idea de que el crecimiento importa no es normal. No, claro que no. Estoy de acuerdo contigo y nos queda una última ronda rápida para concluir. Gibran, tú estás feliz, estás contento, estás feliz, como la mayoría de los mexicanos. Estoy esperanzado y como la mayoría de los mexicanos extiendo una carta de crédito al presidente López Obrador, el 70% según Oráculos, Sí, ahorita el viene más alto en el los histórico encuestadores. del pluralismo mexicano, sin duda alguna. El 74% según Buen Día lo elegiría para seguir en ese encargo. Yo creo que si se hubiera escenificado un informe diferente, si se habría hablado de presidencia imperial, si el presidente usa su supermayoría en la Cámara para acallar los gritos y las groserías de la oposición. Para reformar a mí me habría gustado, reglamento. la verdad me habría gustado ver esa escenificación, me habría gustado verlo en el balcón de Palacio informar al pueblo, eso me habría gustado. Pero todos los que acusan de populista no valoran estos gestos republicanos, austeros, frugales. Ahora resulta que querían escenificar los símbolos del poder. Respecto a las cosas que se ha dicho que no se pueden verificar, ahí están. Que vayan a entrevistar a los delegados para que vean dónde se hicieron esas 100 universidades. Que le meta lana a Claudio X González, a los medios que le dé la gana, para que hagan una encuesta y vean si es cierto que los abuelos están beneficiados por el programa. Es obligación del gobierno respaldar con información verídica las A ver, cosas. ya, te pero es que ya interrumpe. tenemos que ir concluyendo rápido, Gibran. 10 segundos para terminar. Está esa carta de crédito, el crecimiento económico se siembra y se está sembrando. Tenemos estabilidad. El peso está fuerte, la economía está ralentizada como en toda América, como lo dice un estudio reciente de la CEPAL. Eso no es algo de México. Se está haciendo infraestructura para crecer. Se está redistribuyendo el dinero para reactivar el mercado interno. Las cosas están cambiando, eso es obvio. Nada más. Respecto al primer Conclusión. informe, a mí me hubiera gustado verlo en el Congreso. Me gustaría que el próximo año esto fuera en el Congreso, que se pensara. Yo creo que ahorita es una opción que ni siquiera se les ocurrió. Me gustaría, como jurídicamente ya no tienen la obligación de presentarse, pues me gustaría que lo repensaran y se presentaran. Sí. Ahora, sobre los temas, creo que efectivamente 9 meses es nada para poder pensar, nada para Pero no poder... para el triunfalismo. Pero creo que tenemos ya claro a qué se le está haciendo reingeniería. Un cambio de régimen. Que sí hay un cambio de régimen, que está implicando toda una reingeniería que ha generado un montón de problemas de su operación, que me parecen normales en el primer año. O sea, me parece normal que si estás modificando todo, en un año de reingeniería todavía las cosas se tardan en asentar. Dices tú 9 meses son poco para lo que yo comencé diciendo. Yo te diría 6 años es poco para lograr esto. Entonces, la verdad. o sea, tener un auténtico Estado de Derecho en un país que nunca ha tenido un auténtico Estado de Derecho en su historia. Sí, con el 99% Perdón, de impunidad. hijo, muy difícil, ¿eh? Entonces, muy me gustaría verlo. Ahora, sobre el tema de los datos y las cifras y no sé qué, me parece un error fácilmente subsanable. O sea, no me parece que sea un error de comunicación porque nunca ha sido la intención. Me parece un tema
fácilmente subsanable con, ahora sí que una plataforma digital donde subas todos los datos y los podemos consultar. Gracias, Paula. Insistiría, ojalá que para la siguiente ocasión se restaure finalmente la normalidad republicana. Esperaría que eso formara parte del proyecto de nuevo régimen que se está construyendo. Y dos, yo sí quisiera insistir en el tema de la información pública. Me parece muy importante que la información sea corroborable, y lo que estamos viendo en los portales de gobierno en general es que la información pública, que por obligación debería ser oficial, es defectuosa, no la hay. Se dicen cosas que no son susceptibles de ver si son ciertas o no. Pues si buscar en Maps como el becariato, como dicen, pues tendríamos que tener los datos, las cifras, la información para corroborarlo, equidad. Y no nada más como el festival de propagandistas o al presidente pidiéndonos un acto de fe de creerle porque lo dice él. Buscar en Waze no es investigar. Ser ciudadanos implica someter al poder al escrutinio, y para poder someterlo a ese escrutinio es indispensable que el gobierno cumpla con su información de tener la información pública oficial disponible y accesible para todo el mundo. Bueno, ya. Terminamos. Bien, gracias. Aquí sí se debate con interrupciones, con reclamos de inequidad, faltan las pancartas, en fin, pero como siempre es un placer, de verdad un privilegio debatir con ustedes. Un gusto republicano, Leo. Claro, absolutamente. Aquí sí queremos en los debates. Así es. Sí. No, como además no digas que las mañaneras son un debate. No, bueno. Claro, un día si quieres lo debatimos. Gracias, Gibran. Gracias, Carlos. Gracias, Paula Sofía. Regresamos con nuestra mesa tradicional de encuestadores. Vamos a analizar cómo llega el presidente a su informe de gobierno. Ha bajado, pero se mantiene de manera importante. ¿Qué explica la popularidad del presidente López Obrador y qué sigue para él en las encuestas? Regresamos en un momento más.